Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos de regreso y yo ya lanzada la conversación con nuestro invitado. Estamos con Mauricio Lima, ecólogo, que es profesor además de la Universidad Católica y autor de este libro, Autoridad o Barbarie, publicado por nuestros queridísimos amigos de La Pollera, que también me publican a mí, así que somos hermanitos de editorial. Okay. Para hablar de este libro, Autoridad o Barbarie, los desafíos de vivir en un mundo exhausto. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo muy feliz de poder conversar contigo de algunos de los temas que tú te planteas en el libro. Son una colección de ensayos, todos muy accesibles, además, que son una de las cosas que me parece muy buena de especialmente la línea de divulgación que está sacando La Pollera, que trae expertos, gente que sabe un montón, pero que puede hablar en fácil y ayudarnos a repensar, ¿no? Y partamos por el concepto de mundo exhausto. Y de ahí vamos a irnos a otras maneras. Bueno, mundo exhausto es el planeta que hemos exprimido. Un poco lo estamos conversando. Yo creo que iniciándose con la agricultura hace 12.000, 14.000 años, es la primera forma de cambio dramático en la forma de relacionarnos con el planeta y en la forma de extraer energía y materiales del planeta, lo que nos permitió expropiar grandes superficies de territorio y de energía solar acumulada en las plantas, traduciéndose ahora en cultivos exclusivos solo para nosotros y en animales domesticados, que permitió expandirnos, complejizarnos, tener cultura, tener complejidad a costa de esas materiales y energías expropiados a otras vidas, a otras entidades que usaban ese territorio y esa superficie, otras especies de plantas, otros ecosistemas que son reemplazados por cultivos. Esa forma de expropiación y que nos permite, y eso es un concepto que a veces se nos olvida en el mundo de hoy, que todo desarrollo, todo crecimiento, toda expansión material, cultural, económica, social, demográfica, es a expensas de algo, sí. No es gratis. Las leyes de termodinámica son inescapables. Cada vez que producimos y hacemos algo y crecemos es a costa de algo, y a costa de derrochar no, exportar entropía o energía o materiales de bajo uso o desechos, digamos, en forma simple, a ese entorno del cual vivimos. Y la última fase de crecimiento, de expansión, que es la revolución industrial, carbón y petróleo, implicó una aceleración en esa erosión. Y hoy enfrentamos un mundo que de alguna forma nos desafía porque está respondiendo, porque estamos llenando la atmósfera de CO2 y tenemos cambio climático producido por esta expansión, tenemos degradación y erosión de los suelos, por lo tanto implica que a pesar de que le estamos metiendo fertilizantes a nuestros cultivos, cada vez tenemos suelos más erosionados, tenemos problemas de contaminación de agua y de acuíferos, ni que hablar de lo que está pasando acá en Chile Central, con el tema del agua y la pérdida de glaciares y el cambio climático, pérdida de biodiversidad y por lo tanto un montón de actores y entidades que son claves para generarnos agua limpia, cultivos, polinización, ciclo de materiales y nutrientes, se nos están yendo por esta expansión, acidificación del océano, o sea, la lista es... ahí está el mundo exhausto. Y aparte somos 8.000 millones de personas. Y se nos sigue diciendo las mujeres que deberíamos tener hijos. Y aparte sí, está el discurso de que se necesita crecer demográficamente porque la economía depende de la demografía y es como una patita, es no ver toda la película completa. Sí. O sea, cuando hay recursos y cuando hay energía, sí, más personas generan más expansión y crecimiento. Pero que genera más consumo también. Y más consumo, pero cuando hay que consumir. Cuando una cosa es cuando teníamos 2.000 millones de personas a inicio del siglo XX o mitad del siglo XIX o final del siglo XIX y el 90% del petróleo bajo tierra, explotable, te creo que esa era la receta. Claro. Pero cuando ya tenés 8.000 personas, convertiste ese petróleo en 8.000 personas, 8.000 millones de personas y te quedan muchas menos reservas de ese petróleo y aparte con la quema de al usar ese petróleo hiciste pedazo
el sistema climático, o sea, lo cargaste de CO2, obviamente, y te estás enfrentando un cambio global del clima y todo ese otro tema, esa misma receta es como que no resulta, es como que no es la... sí, ahí es como apretar el acelerador en frente de una pared. Claro, quiero separar tu respuesta en dos partes, una que tiene que ver con el pasado y otra que tiene que ver con el futuro. La del pasado, yo creo que vale la pena detenernos, Mauricio, en que la humanidad tiene entre 250.000 y 300.000 años. Sí, yo diría el Homo sapiens, sí, sacaría lo de humanidad. Sí. Nuestra especie, que aparte es parte de un linaje, todo lo que somos porque vienen cosas y especies atrás, y es un linaje que optó y que fue seleccionado, que optó, que se puso una máscara nueva dentro del linaje de primates, que es la de cazador-recolector y de carroñero. Y eso implicó un cambio, y mucho de lo que somos por eso. Pero eso pasó hace más de 200.000 años. 250.000 años, y yo por eso lo tiraría más atrás, yo diría 1.000.000 de años con todo el linaje desde el inicio. Todo el linaje. Ya, pero lo que quiero decir es que esta manera de habitar el mundo, esta manera extractivista, esta manera centrada en el hombre y no en la humanidad, en el hombre como centro de la creación, como corona de la creación, y por lo tanto como administrador y dueño de todo lo que le rodea, es relativamente reciente. Es quizá menos de un 10% de nuestra vida como especie. ¿Y por qué me detengo? Mucho menos del 1% de nuestra vida como linaje. Digamos que tiene 10.000 años, 12.000 años con el inicio de la agricultura. El inicio de la agricultura es el inicio de ese cierre autorreferencial, de esa centralidad y de la expropiación de energía y materiales y de energía solar a través de la domesticación de plantas y animales. Y es el inicio de esa autorreferencia, de aislarse del resto de otras entidades. Y de no pensarte como parte. Porque ahora tenemos trigo, cebada, o arroz, o quinoa y maíz, y ese es el mundo, y el mundo empieza a girar en torno a esas pequeñas, o sea, intensas relaciones de pocas entidades. Sí. A diferencia de la vida de cazador-recolector, que uno tenía que andar conectado con 20, 30, 40 especies, que era nuestra base de alimento, y aparte de entender por qué fluctuaban, por qué se movían, por qué había cierto año más o menos, y por lo tanto siempre había que estar esa desconexión, esa bifurcación, hombre-naturaleza, comienza sin dudas hace 10.000, 12.000 años, se amplifica con la Ilustración, Descartes, Kant, pienso, luego existo, la materia, mente, cuerpo, claro, sociedad, naturaleza. Todo el método científico. Todo el método científico se amplifica ahí y se profundiza con el petróleo y con el combustible fósil, que nos dan esa ilusión de que esto es inacabable. Esto es inacabable y que aparte no depende de nada. Yo puedo andar en auto, puedo viajar en avión, puedo comprarme ropa, puedo ir al supermercado y llenar la canasta de artículos, muchos de los cuales gasto 40 o 50% de energía en el packing, más de lo que contiene en el packing y en el transporte. Y en el transporte, de lo que contiene el alimento en sí mismo, o incluso la generación de ese alimento, lo que sea. Claro, pero a lo que iba, porque me parecía importante marcar, como que me parece importante marcar que la humanidad no siempre ha vivido así y ha sobrevivido por miles de años sin vivir así, sin vivir en esta lógica. La mayoría de nuestra historia es no viviendo así. Y hay que decir que además justo con ese momento de instalación de la agricultura también aparece el patriarcado. O sea, todo indica que fue en ese momento cuando el hombre de nuevo dijo, este territorio me pertenece y se delimita, y lo que está dentro de este territorio, animales, tierras y mujer, me pertenecen y por lo tanto puedo administrarlo. Yo creo que es importante constantemente señalar que esta manera extractivista y el patriarcado y esta manera de dominancia no es natural a el ser humano. Es muy nueva. Eso yo creo que es importante siempre ponerlo, porque cuesta imaginar otra manera de habitar el mundo, pero al mismo tiempo ese pensamiento del cazador-recolector no desapareció hace 12.000 años. Hay todavía pueblos originarios que viven desde ahí y que entran en contacto y conflicto, que lo vemos acá con el pueblo mapuche y todo lo que pasa en el Gualmapu, con decir nosotros tenemos otra relación con la tierra, que no es extractivista. Sí, pero ahí ya hay, el pueblo mapuche yo creo que ya es una etapa de transición agrícola.
empiezan ya con más complejidad. Pero los cazadores-recolectores, o sea, es la vida de cazador-recolector, que ha sido el 90 y algo % de nuestra existencia como especie, es una vida tremendamente equitativa, es comunitaria, de grupos conectados en el espacio, grupos lingüísticos, étnicos, conectados en grupos, en red, que están constantemente en flujo de fusión-fisión, de intercambio de personas. La gente tiene bastante más libertad en moverse entre grupos de lo que... Y bastante más tiempo libre. Bueno, eso ni que hablar. Obviamente con menos capacidad, con menos cantidad de materialidad y menos complejidad y menos densidad poblacional, sin lugar a dudas. O sea, somos 8.000 millones, no podemos ser 8.000 millones de cazadores-recolectores. Eso hay que tenerlo claro. La vuelta atrás no es tan fácil. Sí, pero sí hay elementos que están en la narrativa de que el hombre es así, el hombre es eso. No, el hombre es tenemos casi 1 o 2 millones de años de evolución de conductas cooperativas para forrajear y vivir repartiendo en forma equitativa el producto de nuestra... Sí. De la caza y la recolección, cosa que se pierde y se erosiona con la agricultura y con la forma sedentaria y el núcleo familiar cerrado como centro, y en el cual la mujer pasa a tener el rol reproductor y empieza a incrementar sus tasas reproductivas impresionantemente comparado con cazadores-recolectores, lo que el cual le da un rol muy menor en términos de participación en la economía, muy importante para el crecimiento poblacional de las sociedades agrícolas, que es clave para expandirse y tener mano de obra atrapada y además en condiciones de trabajar. Y colonizar más tierra, porque cuando uno empieza a expandirse a través de la agricultura, no tiene más remedio que o incrementa la producción por unidad de superficie, eso es tecnología y no siempre se puede, o incrementa el área. Y esa es la historia de los imperios agrícolas, es la historia de... Claro, pero luego nos pasamos de rosca, diríamos, porque, por ejemplo, justo ayer estaba en una charla en el Guete hablando de esto, se le exige a la mujer, y especialmente ahora tenemos los discursos conservadores, de que vuelva a ese lugar del rol reproductivo, del rol recuidado, pero en un sistema neoliberal no se puede. O sea, en un país como Chile, que tiene el 40% de sus familias monoparentales lideradas por mujeres, y en donde... Si es que el 3% de la población puede la mujer tener la posibilidad de decidir, me quedo en la casa a cuidar y a criar y la familia no se va a morir de hambre. La mayoría de las mujeres no puede hacer eso, entonces al mismo tiempo tiene un doble mandato de quedarse y cuidar, pero al mismo tiempo también ser parte de la fuerza reproductiva, porque también el sistema demostró que necesitamos más manos trabajando. Entonces es contradictorio ese mismo. Está liquidado, está muerto. Bueno, el costo lo están pagando las mujeres. Ahora... Esa contradicción es una de muchas, y quería ir a volver a tu primera respuesta, que tiene que ver con el momento de negación, que tú también hablas en el libro. Como que seguimos trabajando. Yo no había pensado en esto que tú pones acá, de que la Tierra se demoró miles de millones de años en transformar a esos fósiles en petróleo. Y lo estamos consumiendo rapidísimo, ¿no? Y estamos en negación respecto a eso. Estamos en negación y uno ve, no sé, a Trump o a Milei o gente de esa línea que dice, no, si no existe, esto es una idea, y seguir proponiendo cosas como si esta cuestión no fuera a explotar. Bueno, eso es parte también de la economía como disciplina. Es una disciplina que niega el flujo, niega las leyes termodinámicas, básicamente. Uno supuestamente puede desarrollarse y crecer económicamente solamente con capital, trabajo e innovación. Energía y materiales, que está fuera de esa ecuación, se da por descontado. Y es el 80, 70, 90% de la producción y expansión económica es materiales y energía. Uno le saca el petróleo y el combustible fósiles a esta economía y muere. Y además, ni siquiera se lo saca, se lo baja un poquito y muere. Sí, lo que está pasando, por ejemplo, incluso hay otro libro que sacó La Pollera, lo sacó Planeta, que ya olvidé cómo se llamaba, y que hablaba de esa negación en que estamos también, de que la tecnología lo va a solucionar, las IA lo van a solucionar, y como si las IA y el desarrollo tecnológico también fuera inocuo en términos digo yo. Piensan que uno tiene esa idea, es como uno vive ciego a los flujos a la termodinámica y a la biofísica, a los flujos de energía y materiales. No entiende
y no se enseña ni siquiera. Entonces la tecnología, la IA y la inteligencia artificial parecen actos de magia, como de la nada, como si, no, sin energía y sin materiales no vamos a ningún lado. Y no hay y es justo lo que a eso nos estamos enfrentando, al decrecimiento, a los retornos cada vez menores de la energía, porque el petróleo cada vez cuesta más sacarlo, cada vez genera más daño ambiental. Por lo tanto, a pesar de la enorme, el petróleo es un tesoro, es energía solar guardada durante millones de años por el funcionamiento de la biosfera a lo largo de millones de años y millones de hectáreas. Es energía concentrada, acumulada, de altísima calidad, densidad energética, porque son millones de años de fotones llegando, de radiación solar llegando, haciéndose fotosíntesis, a lo largo de millones de hectáreas y guardada bajo la tierra. Es como que si vos o yo nos encontramos mañana con la herencia, no de nuestros abuelos, la herencia de todo nuestro linaje familiar en una cuenta bancaria, lista para nosotros, acumulada con intereses, con todo, y la gastamos en una noche de joda. Sí, claro. De carrete. Y yo pienso en eso. Eso básicamente, la revolución industrial es, y todas las maravillas que nosotros nos asombramos, de arte, ciencia, tecnología, de bienestar material, adelantos tecnológicos, cosas que nos hacen la vida más fácil, que ocurrieron hace 100 años. Mi abuela, nacida en Salto en 1900, nació en un lugar donde las calles eran de tierra, había transporte a caballo, no había luz eléctrica y había que lavar la ropa a mano. Y la gente vivía igual, porque no estaban estas lógicas de producción que tenemos hoy día también. Cuando todo el mundo se asombra de todo lo rápido que ocurre ahora, digo, lo más rápido le ocurrió a mi abuela, a mi madre y a mí, que nací en 1961 y vi al hombre con 8 años, vi al hombre bajar en la luna, en directo. O sea, lo que están viendo ahora son las consecuencias de aquello. Son las consecuencias de aquello, ya lo que ya pasó, ya ocurrió lo que... Sí, estaba pensando en esa canción de Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Es como que el fuego, el incendio que le hicimos, yo siempre pienso en esa imagen, ¿no? En un bosque nativo que lleva miles de millones de años construyéndose y de repente, ¡pum!, alguien prende un fuego. Yo siento que la humanidad ha sido eso en los últimos 200 años. Bruno Latour, dice, el filósofo francés que falleció hace un par de años, que yo lo cito mucho, dice algo que a mí me resuena mucho, y es que nosotros, las generaciones que vienen, no se enfrentan al futuro, se enfrentan al pasado. O sea, ya ocurrió. Voy a hablar mal, la cagada ya está hecha, ya vino, ya no es algo que va a ocurrir, no es el cambio climático, no es la crisis climática que viene, ya está, no hay forma de evitarla, ya nació, es algo que está persiguiéndonos, no nos está esperando en el futuro, nos viene corriendo de atrás, se llama la gran aceleración, es esa expansión, todas las consecuencias de esta gran expansión. Que se advirtió además. Sí, pero era muy difícil ya dar la vuelta y es muy difícil evitarla. Empezó en los 60 con Ehrlich, Ehrlich era, se me fue el nombre del ecólogo, con la bomba demográfica, los límites de crecimiento de la década del 70 del Club de Roma, en 1972, en un libro en el cual modelaban y predecían que la cosa no venía bien y que el consumo y el crecimiento industrial, económico, el consumo de petróleo iban a chocar con los límites del planeta, y fue básicamente tomada como instrucción alarmista, no sé qué. De hecho un montón de réplicas a finales de los 70 y mediados de los 70, y es lo que estamos viendo ahora. Claro, en vez de tomarla como una advertencia, se tomó como una instrucción, así hay que ir. Ahora, Mauricio, tengo 2 minutos para cerrar, y tu libro es un llamado a la conciencia, es como usted está aquí, un poco, ¿no? Y este es el contexto en que estamos. Es un libro de divulgación que ayuda a pensar cómo habitamos hoy día. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que pasara? ¿A quién le gustaría que llegara este libro? A mí me gusta, te digo un poco lo que pasó con el libro en Uruguay. Me gustó mucho la respuesta que tuvo en la gente en la calle, que muchos me llamaban, me mandaban mensajes, gente que no conocía, ¿no? Y que me decían, mirá, el libro
yo sabía que algo no cerraba, ¿viste? Esa idea, esa sensación de que tenía una sensación de que estos discursos, ya sea de izquierda o de derecha, más crecimiento para repartir, más crecimiento para libertad y desarrollo y libertad individual y libertad de consumo, y mientras que de la izquierda es más crecer para poder repartir y salir y sacar más gente de la pobreza, había algo que no me cerraba, como que... Y el libro de alguna forma me abrió otras puertas para empezar a entender eso que no me terminaba de... Sabía que algo andaba mal, pero no podía darme cuenta. Eran como elementos muy, muy separados que yo no los podía unir. Y el libro a veces me contaban que a ellos les ayudó mucho a juntar todo. O sea, los temas políticos, ambientales, de escasez o de suba de precios, de los salarios que no dan, de esa sed por seguir creciendo materialmente, comprarse un auto nuevo, alquilarse un apartamento, irse de vacaciones sí o sí, todo ese tipo de lógicas como que no a mucha gente ya como le empezaba a crujir adentro que algo no andaba bien, no sabían dónde estaba él. Y el libro les permitió, según ellos me decían, les permitió bajar a tierra un montón de cosas y conectarlas, juntarlas. Y también eso me parece que, ya, cuando me decían eso, yo digo, ya está cumplido, está hecho. Sí, y además también es una invitación a reflexionar sobre los propios habitares, ¿no? Es como, porque también tendemos, y hemos tenido esta conversación con muchos especialistas desde muchos lados de, bueno, pero sí, a ver, Trump no está de acuerdo, como no hay mucho que yo pueda hacer. Pero yo creo que tomar conciencia también nos invita a bajar la velocidad de nuestro propio habitar y detenernos, ¿no? Y pensar cómo tomamos decisiones y por qué discursos nos dejamos llevar. Mientras más información tengamos, yo creo que es muy valioso. Así que gracias, Mauricio, por tu libro, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, así que un gusto. Y les recomendamos entonces que consigan Autoridad o Barbarie del académico Mauricio Lima, con quien hemos conversado. Lo pueden seguir en Instagram, en La Gran Retirada, también si quieren hacerles observaciones respecto a su libro y decirle qué les anduvo pareciendo. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos para hablar de cine de mujeres o de música, me confunde, aquí veo a los panelistas. Ya viene. Vamos y volvemos.